Grito y Plata es un libro que muestra la evolución de los juegos de azar, un texto que va acompañado de ilustraciones e imágenes de la Biblioteca Nacional. Vamos a conversar sobre este tema, nos acompaña su autor, el periodista Nicolás Rojas. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y esta frase de Grito y Plata como que resuena y entusiasma muchísimo. Sí, ¿quién no ha querido darle el palo al gato? Como el sueño pide. Sí, un golpe de suerte también, una canción que viene citada en el libro. Sí, me pareció que lograba como englobar bien el contenido de mi primer libro, que trata sobre los juegos de azar básicamente, los juegos de apuesta, expresado en el casino, en la hípica y en los juegos de azar que ustedes conocerán como los de lotería, los de polla y lotería básicamente. ¿Y qué historias interesantes, que me imagino deben haber muchísimas, encontraste y cómo hiciste también la selección de qué es lo que querías contarnos en este libro respecto al tema? Sí, fue súper complejo en principio delimitar el tema porque los juegos son un tema gigantesco, los definí en base a estos tres grandes parámetros, casino, hípica y juegos de azar. Y las historias son súper interesantes. Hice una recopilación histórica donde me sorprendí que adivina quién fue el primer jugador de cartas reconocido en la historia de Chile. Imagino algún prócer, así como por tirarme algún nombre. Pedro de Valdivia. Mira. Sí, es descrito en unas crónicas como un jugador de naipes que incluso en tiempos de tregua le ganaba oro a algunos caciques. Ah, mira. Y hay varios personajes vinculados al juego. Hay, por ejemplo, unos más pop como Roberto Jacob Elo, el mago de la polla gol, que ganó 94 veces la polla gol, que vi en la última entrevista en vida que se le hizo en este libro. Y personajes también súper distintos como hípicos y también gente que ha ganado o perdido mucho dinero en el casino. Y siempre el tema del azar genera una atracción distinta y sobre todo cuando uno revisa, por ejemplo, las historias de la gente que se ha ganado el loto, la pollagol, cualquiera de los distintos juegos de azar que hay en nuestro país, porque muchas veces siempre cuando uno empieza como a inmiscuirse un poco más, no son historias que terminan con un final muy feliz. Entonces se da un poco siempre esa como lógica, que hay un dinero que llega de forma rápida, pero no siempre ayuda a la felicidad, que es lo que supuestamente te podría entregar el dinero. Exactamente, sí, es súper interesante. Vienen varias historias, por ejemplo, de un señor que era cartero, que iba caminando y nunca jugaba, digamos, se desvió a la micro por la que iba a su casa y pasó por una agencia. Y dijo algo, me dijo, juégate un cartón. Y jugó un loto y ganó, y se hizo millonario. Y él cuenta toda su historia y finalmente dice... pues tuvo montones de problemas siendo millonario, que él es mucho más feliz hoy día siendo chofer de micro interprovincial que siendo millonario. Porque dice, uno que nunca ha tenido plata no sabe qué hacer con la plata, se vuelve loco. Claro. Y me imagino que es una situación bastante anormal para todos nosotros vernos en esta situación de millonario. Nicolás, eso en respecto a lo que tiene que ver como con los juegos de azar, pero ya cuando nos metemos en el tema de los casinos entramos como en otra dimensión que muchas veces es mucho más complejo, está asociado a la ludopatía, a vicio y a todo el mundo que hay en los distintos casinos que hay en nuestro país. Sí, es interesante. En el libro también vienen crónicas de los primeros tiempos del Casino de Viña del Mar, que vendría siendo el primer casino. Y que es interesante ver también cómo evolucionan, porque desde lo que te contaba de Pedro Valdivia, que llegaron los españoles con los naipes, hubo una evolución de un tiempo donde hubo muchos garitos, que eran lugares clandestinos donde se apostaba, y que fueron muy perseguidos por la autoridad, y montones de bandos y de oficios donde se buscaba detener y clausurar estos lugares. No lo pueden hacer hasta que se regula, y el casino es el lugar formal donde sí se puede jugar y donde el Estado cobra sus impuestos. Y es interesante también cómo evolucionan, porque parten estas figuras de casinos municipales como el de Viña del Mar, y terminamos con esta nueva ley de casino y la superintendencia que norma una cantidad mayor de casinos en regiones, menos en la región metropolitana. Claro. Sí. Y muchas veces las ciudades donde hay casino determinan mucho el tipo de vida que se da. El casino es determinante en las vidas de las personas que viven ahí. No sé si tu libro también constata y da cuenta un poquito de eso. Sí, por ejemplo, este libro cuenta con imágenes de la Biblioteca Nacional, que gentilmente entregó imágenes históricas. Y sobre el Casino de Viña del Mar, por ejemplo, hay postales que los viajeros enviaban fuera de Chile como la gran atracción de la ciudad. Hay fotos del casino de noche, fotos de las primeras construcciones del casino y también crónicas de Joaquín Ordaz Bello que dan cuenta de que efectivamente en el verano era el principal atractivo el casino, y da cuenta también de la relación de los extranjeros con el casino, que era distinta a la de los chilenos. Es un gran observador Joaquín Ordaz Bello y está en el libro toda su mirada sobre los casinos. Bueno, hablamos un poquito de los casinos, de lo que tiene que ver con los juegos de azar, pero la hípica también es un mundo súper atractivo,
desde sus momentos donde finalmente estaba asociado a la aristocracia también, todo ese tema de los caballos, que viene también un poco del tema de las monarquías, que también tiene un poco estas historias un poquito más especiales de esos submundos que se dan en estos lugares. Sí, qué interesante eso, porque también tiene que ver con los orígenes de Chile, digamos. Cuenta Oreste Plat que los primeros caballos llegan con los españoles y que en estos primeros años, cuando los indígenas flechaban o mataban, digamos, a los caballos, fue muy duro para la conquista española porque eran un recurso muy potente para avanzar en la conquista. Y por eso se endurecen mucho las penas en la colonia. A quienes tocaran o flechasen un caballo, las penas eran enormes. Después se dan las carreras a la chilena, que eran carreras donde se corría básicamente, se montaba así a pelo, digamos, las clásicas carreras a la chilena. Y en el libro también sorprende mucho porque hay ciertas normas que se van poniendo desde la iglesia, desde el reino y después desde el Estado que terminan por regular y decir solamente las carreras se van a hacer en tal día y en tal momento porque implicaba mucho desorden. Siempre el juego estuvo vinculado, en el caso de la hípica, por ejemplo, a la fonda, a los bailes, al alcohol, a las peleas. Y está muy descrito esto en las crónicas. Y después es raro que esto que fue muy popular, que fueron las carreras a la chilena, se transformen en un lugar de socialización con la Sociedad Hípica de Santiago y el Club Hípico de Santiago. En el libro vienen fotos donde uno puede ver señoras muy distinguidas bajando de sus carruajes a este evento social que se transformó en la hípica. Lo que fue muy condenado en otro momento fue expresión de clase y hoy día es súper popular ver los teletrack y las formas de apuestas por internet. Entonces creo que el libro logra como dar cuenta de esa evolución social de los juegos en distintos momentos de nuestra historia. Absolutamente, y siempre es interesante revisar nuestra historia a partir de otros temas, como en este caso tú lo estás haciendo. Pero además también es interesante porque tú llegas a este libro por una casualidad. Tú en el fondo querías dar cuenta de la historia de la cumbia en Chile y terminas hablando de los juegos de azar, de los casinos. ¿Por qué? Sí, tenía una gran preocupación. ¿A ti te gusta la cumbia o no? Yo creo que a todos nos gusta, los chilenos. Exactamente, yo pensaba lo mismo que tú. Yo decía, en un país tan desigual como este, donde hay accesos tan distintos, no sé, a los derechos básicos, por ejemplo, ¿qué nos podría unir como chilenos? Y yo decía, todos nos bailamos una cumbia, ¿no? El que tiene más plata es el que baila menos, pero el Año Nuevo igual se baila una cumbia. Y eso me interesaba dar cuenta de cómo este ritmo se arraigó con tanta fuerza y permaneció, digamos, para hacer nuestra expresión festiva con nuestras capacidades que no son muy buenas para el baile, pero finalmente... Empeño le ponemos. Empeño le ponemos, ¿no? Le ponen pechito algunos bailando cumbia. Sí, eso es lo que quería hacer, pero yo vivía en Isla de Maipo con mis padres y se instaló el Casino Monticello peligrosamente cerca de mi casa y llegaron unos tíos que iban a buscar a mis papás todos los fines de semana al casino. Y ellos los vi me llamó mucho la atención porque ellos fabricaron una ruleta en un fin de semana con un cholguán. ¿Ya? Entonces trazaron la ruleta y trataban de entender cómo funcionaba el casino. Yo dije, ¿qué le pasa a mis papás que nunca han hecho estas cosas? Una noche los acompañé al casino y encontré que era un mundo fascinante, muchas luces, mucha gente. Yo dije, ¿qué pasa acá? Y después de eso comencé la investigación, lo presenté a mi profesora guía y definimos estos 3 grandes temas. Pero me súper sorprendí en el hipódromo, en el club hípico, hasta en los teletrack. Entonces tiene mucho de crónica el libro, es muy vivencial. Yo espero que el lector viva conmigo lo que fue esta vuelta por los juegos de apuestas. Mire qué interesante además también que surja desde una situación personal tuya de ver... ¿Y qué les pasó a tus papás? ¿Tú te diste cuenta que tuvieron ahí una transformación en el momento que se empezaron a volver tal vez mucho más asiduos o más frecuentes en el casino? Sí, ahora están en la calle mis padres. No, pero no, mis papás afortunadamente no. Lo pongo también en la parte final, afortunadamente no, están en la calle y sí, lo que mis papás... ¿Este libro es para ayudarlos? No. No es para ayudarlos, por favor, papás, deja de apostar. No, entendieron, ¿no? Después de perder mucho dinero, que la casa siempre gana, digamos, como dice el dicho. Exacto. Y también, bueno, recorrí muchos casinos con ellos y también solo, entonces fue muy interesante mis papás ya están bien muy lejos del juego. Ahora se dedican a crear los perritos que tenemos en la casa. Ah, ya, o sea, finalmente también tuvo un final feliz, podríamos decirlo, una historia más feliz. Personal. Sí, todo aprendizaje tiene sus costos, pienso yo en la vida. Bueno, y hojeando también el libro, tú destacabas lo que tiene que ver con la fotografía y muchas veces cuando miramos, por ejemplo, las imágenes de la polla, están súper además también la estética asociada a los momentos históricos, sociales, políticos que vive nuestro país. Sí. Bueno, es interesante este formato de lotería, también llega en 1700 y tanto, es súper antiguo, y se distribuían como suertes, se llamaban, que eran como estos numeritos que se sorteaban en la plaza de armas. Y en vez de modelo había un niño que sacaba los números en la plaza de armas y contaba quién ganaba o no.
Después eso fue evolucionando y el Estado tuvo que regularlo, Claro. y se crean en la primera mitad del siglo XX la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Y como bien dices tú en el libro, se da cuenta de distintos momentos, digamos, cómo gráficamente se comunica. Estamos revisando estamos precisamente viendo. eso, claro. Claro, eso es de la Unidad Popular, por Sí. ejemplo. Claro, y si uno dice hoy día cómo se promociona lo de la polla, es muy distinto a esto, que era un fin súper concreto de la recaudación. La leche, que es uno de los también planes emblemáticos del gobierno de Allende, claro. Exactamente. Entonces también es un documento histórico, un documento visual, digamos, de un momento de la historia que después cambió mucho. Después, durante la dictadura, si uno ve la estética de la polla, salen los grandes próceres, por ejemplo. Mucho Bernardo Higgins, mucho héroe, que uno puede ver que es muy distinto a esta como vocación social que tenía la Unidad Popular. Y lo otro que también llama la atención es que antes, en los días domingos, era un día donde uno veía en la televisión los sorteos. Hay en otros países donde sigue pasando, por ejemplo en España, estos niños que cantan este sorteo que se hace en la Navidad, si no me equivoco. Pero en nuestro país ya eso no sucede, ya no está esa atracción. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista tal vez más mediático, televisivo, de ese espacio que ocupaba precisamente los sorteos? Sí, sí, también recuerdo eso, sobre todo como a José Alfredo Fuentes, Claro, como en el Venga Conmigo, sí. que sorteaban cosas, sorteaban casas. De hecho, una de las historias que está acá pudo haber sido cortada en Venga Conmigo, pero el señor no la quiso contar ahí y la contó en el libro, así que Ya. la gente la puede ver en el libro. Exclusiva. Exclusiva, exactamente. Y también el Mago de la Pollagol, que otro personaje vinculado que era muy mediático, que cuando yo lo visité me mostró fotos con Julio Iglesias, con los, no sé, Don Francisco, con los estelares. Sí, pasa que se perdió ese espacio en la televisión, pero también si hay un sorteo millonario, los noticiarios van a hacer la nota. Viene una crónica de eso también ahí, de cuando se sortearon 8.000 millones de pesos, igual suscita un interés mediático y en la gente. Y la clásica pregunta que uno se haría es, ¿qué haría con 8.000 millones? Y en esta crónica, en el Chile del 2011, la gente, si fuera millonaria, mucha me dijo que pagaría como la salud de algún pariente que está enfermo, se terminaría de pagar los estudios, se compraría una casa, que me parece que dan cuenta de un país sin derechos que debiera tener un país desarrollado y que están en la crónica, digamos, expuesta. Entonces me parece interesante como expresión de los tiempos también, como un sorteo puede hablar de la sociedad en la que vivimos. Absolutamente, súper interesante y recomendado entonces el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nicolás. Muchas Que estés gracias muy por la bien. invitación, que te vaya bien. Chao.